Ahí ya enseguida This va a call is arrancar. now being recorded. Bien. Antes de desarrollar estas dos lecciones, quiero hablar con ustedes un poquitito sobre la retroalimentación de la clase pasada que hablábamos sobre la seguridad social. ¿Está bien? Yo les decía a ustedes que ese punto... antes de empezar, no se olviden de registrar su asistencia en el chat y en la plataforma. Ahora vi que alguien ya envió, entonces no se olviden. Como les decía, cuando hablamos nosotros de esa lección de la seguridad social, eso nos vamos a encontrar dentro del código laboral propiamente, pero sí vamos a encontrar, para aquellos que tienen este código azul o verde, van a encontrar en la tercera parte, ahí se ve un poquitito, en la tercera parte, que vendría a ser la ley especial donde se crea el Instituto de Previsión Social, donde habla sobre los beneficios, eh, todos los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social, cuál fue el objetivo de su creación. A ver, estoy buscando un poquitito para decirles, o sea, si nosotros hablamos de todo lo que es IPS, IPS tiene muchísimas leyes y muchísimos reglamentos que hacen a la seguridad social, porque convengamos que el instituto fue creado más o menos en 1950, un poco antes, pero más o menos por ahí. Y cuando eso crear el IPS fue uno de los institutos de seguridad social más modernos de toda América Latina. ¿Por qué? Porque ofrecía una asistencia de salud integral, completa, no solamente para accidentes laborales, sino que todo lo que hace a la salud en general. Ofrecía lo que son los medicamentos, lo que ya era la jubilación, las pensiones, o sea, era muy completo y abarcaba todo lo que pretende la seguridad social. Y su nombre luego dice, esa seguridad de que la sociedad o que el trabajador o el laborante pueda tener una cobertura hacia una cobertura y una medida preventiva en lo que hace a su salud, en lo que hace a la salud de su familia, cuando llega a la vejez de poder acceder a una jubilación digna, en caso de accidente también, de que se encuentre protegido. Entonces, a eso se refiere la seguridad social. Ahora, todo esto tuvo una lucha de muchos años. ¿Y por qué? Porque antes, por ejemplo, los docentes no estaban, luego los docentes integraron, que fue algo muy, muy victorioso. Hace poco nomás que la mujer embarazada, al entrar en el periodo de maternidad, IPS le da una especie de sueldo, no es sueldo, pero le da una especie de sueldo mientras que esté en su periodo de maternidad, que es un logro muy importante. A ver, estoy viendo nomás, estuvieron mejorando todo lo que es la medicina preventiva, la promoción profesional, por supuesto, todo lo que es jubilación y pensión se fue modificando y mejorándose a lo largo de los años. También lo que son los veteranos de la Guerra del Chaco, ellos ingresaron o tuvieron esta cobertura en 1973 recién, muchos años después de la creación del IPS, fíjense ustedes. Entonces, es bastante completo. Ahora, no todos acceden a este sistema de seguridad social integral que hace IPS, porque hay muchos trabajadores dependientes del Estado o hay muchos trabajadores privados que no aportan. Entonces, aún claro que hay una lucha, aún hay mucho que mejorar, pero independientemente de eso, Paraguay sigue contando con un sistema, con una cobertura muy amplia cuando hablamos de seguridad social. Lo que sí podemos decir que aún Paraguay tiene pendiente cuando hablamos de seguridad social es esa especie de, no bonificación, pero esa especie de ayuda que se da por desempleo, que ustedes saben que lo tiene Argentina y otros países más del continente y de Europa, que cuando un trabajador queda sin trabajo, el Seguro Social le da por unos cuantos meses una especie de compensación hasta tanto consiga un nuevo empleo. Eso es lo único que nuestro gobierno no tiene, pero trata de dar una cobertura muy amplia en ese sentido. IPS inclusive en caso, por ejemplo, de pérdida de algún miembro del cuerpo, debe de cubrir lo que es la prótesis, las cirugías reconstructivas, todo eso sin costo, por supuesto, para el beneficiario y para sus
adherentes que se encuentran debajo de él, que son su familia, sus hijos menores de edad, su esposa o su esposo, sus padres una vez que alcanzan cierta edad o ingresan a la tercera edad, y los hijos mayores de edad con alguna discapacidad son los que se encuentran con esta cobertura. Ahora bien, ¿qué es lo que IPS le otorga al beneficiario y a su familia? Decíamos nosotros que tiene una cobertura de riesgo por enfermedad, maternidad, accidentes que no sean en el trabajo y por supuesto accidentes laborales también, la jubilación ordinaria, la jubilación extraordinaria que se da por alguna invalidez o porque ya quiere jubilarse antes de tiempo, la pensión por muerte o afiliado. Supongamos que el trabajador fallece, entonces a la viuda se le da una especie de pensión, a los hijos menores de edad también se le da esta especie de ayuda hasta tanto cumple la mayoría de edad. En caso de fallecimiento del trabajador, también se ayuda se le hace un reembolso en dinero para no cubrir la totalidad, pero para cubrir un porcentaje de los gastos de la funeraria y demás, por ejemplo. También cuando hablamos de las prestaciones en especie, IPS da lo que es la atención médico, quirúrgico y bucal, es decir, tiene el servicio odontológico o dental, tiene los medicamentos y hospitalización, inclusive para enfermedades mucho más complejas, y el subsidio en dinero cuando la persona entra en reposo por enfermedad o cuando entra en periodo de maternidad. También lo que son las prótesis, como les dije, tiene también esa cobertura. Si un trabajador sufre un accidente laboral y queda con alguna con alguna invalidez temporal, IPS le da una pensión por invalidez hasta tanto se recupere. Eso inclusive, esa pensión por invalidez incluso se puede extender hasta los 5 años de que el trabajador esté aquejado con algún problema. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si supera los 5 años y el trabajador sigue aún con esa invalidez? Ya accede a la jubilación extraordinaria porque lógicamente si en 5 años no se recuperó el trabajador, quiere decir que ya no se va a recuperar después y ya no va a poder trabajar, lógicamente, entonces ya se le da esa jubilación ordinaria. Ahora, para esta jubilación extraordinaria, para este tipo de pensiones por invalidez o jubilaciones por invalidez, no es así nomás, sino que se tiene que someter a una junta médica que es del IPS, y también el trabajador, por supuesto, se tiene que someter una vez al año para una evaluación de la junta médica para ver si aún subsiste o persiste esa invalidez. O sea, tiene todo un procedimiento, no es así nomás. También decíamos nosotros cuando hablábamos del IPS, que tiene esta cobertura total y que está con, o sea, el IPS, cómo funciona esa parte administrativa, cuenta con, decíamos, está en el artículo 7, cuenta con un consejero, que es representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, un consejero que es del Ministerio de Salud y Bienestar Social, cuenta con un consejero que es el representante de los empleadores, un consejero que es representante de los trabajadores y un consejero que es representante de los jubilados y pensionados. Estos, a su vez, estos 5 consejeros, tienen una cabeza que viene a ser el presidente del IPS, y todos estos, o sea, por lo menos el presidente del IPS es designado por el Poder Ejecutivo para que pueda dirigir el Instituto de Previsión Social. A ver, eso es, creo que lo más importante cuando hablamos de la lección anterior. Estamos haciendo una retroalimentación para poder cerrar ese punto. También algo importante es que cuando hablamos de seguridad social, la misma Constitución Nacional contempla esto en su artículo 95 y dice: el sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por la ley y se va a promover su extensión a todos los sectores de la población. Es decir, la seguridad social tiene que ser para todos por igual, y la misma Constitución Nacional del 92 en su artículo 95 así lo establece y dice que este debe ser obligatorio e integral. Así como preguntaban ayer a clase, y es una pregunta muy interesante, por eso lo vuelvo a repetir ahora por si alguien ayer no asistió. Decía un compañero, preguntaba,
una compañera preguntaba, ¿qué pasa si el trabajador renuncia al IPS, no quiere asegurarse al IPS y firma por escrito? No es válido, no puede hacer eso, porque la misma Constitución dice es obligatorio, y no solamente para el empleador, también es obligatorio para el trabajador, porque el trabajador, al contar con un sistema previsional, le está ahorrando muchos costos y costes a la empresa en caso de que sufra eventualmente algún accidente de trabajo. Porque si el trabajador no tiene IPS, quiere decir que la patronal tiene que solventar y soportar todos los gastos médicos o que impliquen hasta su reparación total del daño sufrido, ¿entienden? Entonces, por eso decimos que esto es obligatorio y es algo beneficioso no solamente para el empleador, sino también para el trabajador. ¿Por qué también para el trabajador? Porque no solamente tiene una cobertura integral, como veíamos recién, sino que también a la larga va a tener acceso a esa jubilación. E incluso en la última parte del Código Laboral que les digo, están los decretos o las leyes que crean el IPS, que ustedes van a poder ver. El decreto 1860 de 1950 es el que modifica el decreto anterior de creación del IPS, pero es el que más se utiliza porque establece los puntos más importantes. Incluso, dice el primer artículo, que es del decreto ley 1860/50, les voy a leer, dice: el Seguro Social cubrirá, de acuerdo con los términos de la presente ley, los riesgos de enfermedad no profesional, maternidad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, invalidez, vejez y muerte de los trabajadores asalariados. Entonces, habla de eso, que es muy importante. Y el campo de aplicación habla en el artículo 2 y dice a quiénes le corresponde el IPS. Y justamente el artículo 2 dice: los trabajadores asalariados que presten servicios o ejecuten obra en virtud de un contrato verbal o escrito, debe de estar, cualquiera sea su edad o el monto que perciba en concepto de salario, debe de estar asegurado en el IPS. ¿Entienden? Y por supuesto habla de que es un seguro social obligatorio que cubre los riesgos de accidente, enfermedad, maternidad, todo eso vuelve a repetir. La inscripción y las comunicaciones quedan a responsabilidad del empleador. ¿Qué quiere decir esto? Que es el empleador el que debe de inscribir o comunicar el ingreso y el egreso de los trabajadores en el IPS. Eso está todo en los primeros artículos. Por supuesto, a partir del artículo 4 ya empieza a hablar un poco más de la parte administrativa del IPS, que vamos a obviar porque estamos haciendo solamente un recuento. Inclusive en el artículo 59 y siguientes de esta ley que les acabo de decir, o del decreto ley, habla de lo que son las jubilaciones y que la jubilación se otorga de manera ordinaria, es decir, cuando ya alcanza la edad, y los aportes por invalidez por enfermedad común, invalidez por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Entonces, todo eso. Y por supuesto, el artículo 60 dice quiénes tienen derecho a una jubilación ordinaria: aquellos que cumplan 60 años de edad y tengan 25 años de aporte, son los que acceden a esa jubilación del 100%. ¿Y qué pasa si es que uno, antes de los 60 años, se quiere jubilar o sea, tiene más aportes, tiene menos edad, una cosa así, y establece, a ver un poco, también si uno tiene 55 años de edad y 30 años de aporte, se puede jubilar, pero ya no se va a jubilar con el 100%, sino que con el 80%. A ver, si un trabajador que tiene 60 años de edad y 25 años de aporte se va a jubilar, se jubila con el 100% de su salario, se hace eso un promedio según el mismo artículo 60, y se jubila con el 100%. Pero, ¿qué pasa si yo tengo 55 años, pero ya tengo 30 años de aporte? No quiero más trabajar, no quiero llegar a los 60 años, ya me quiero jubilar, me puedo jubilar, pero no se me va a dar el 100%, sino que ya se me va a dar el 80% nomás en concepto de jubilación. Y así va disminuyendo de acuerdo a los años y aportes. ¿Está bien? El artículo 61 también habla de la jubilación por invalidez
establece cuáles son los requisitos, la forma de hacerlo, y en el mismo artículo habla de la tabla de porcentaje de jubilación para casos de invalidez por accidente de trabajo. Y habla incluso de la antigüedad, cuál es el porcentaje de la jubilación a la que va a acceder. Entonces, todo es muy claro. Entonces, porque siempre la pregunta más frecuente de las personas es cuántos años tengo que tener para jubilarme o cuánto tengo que aportar para jubilarme, qué pasa si yo tengo alguna enfermedad laboral. Entonces, todo eso habla en esos artículos sobre cuál es el porcentaje para el acceso a la jubilación. Si hablamos de prestaciones en caso de muerte o de fallecimiento, también lo vamos a encontrar a partir del artículo 65 y siguientes del Código Laboral. Y todo así, también lo que es las responsabilidades y sanciones están a partir del artículo 66, que ayer hablábamos en clase, una pregunta muy interesante también era, yo les decía, hay una nueva modalidad de demandar por falta de IPS. Y el artículo 67, por ejemplo, dice falta de inscripción. La falta de inscripción de los trabajadores dentro de los plazos estipulados se sancionará con multa al empleador equivalente a un jornal y habla sobre todo eso. Entonces, habla de todas esas situaciones, esa ley de IPS que es muy completa. Entonces, si algún día tienen tiempo u oportunidad, eh, pueden leer esa ley que les va a servir bastante. Y no solamente para que ustedes puedan asesorar, sino que también ustedes, si son aportantes al IPS, les va a servir muchísimo. Ahora, también hay que distinguir dos tipos de aportantes en el IPS. Quería hacer una retroalimentación, pero me fui mucho por las ramas. Hay que hacer una distinción. Hay dos tipos de aportantes al IPS. Está el trabajador dependiente, que aporta el 9% de su salario, la patronal aporta el otro porcentaje. Estos trabajadores dependientes tienen acceso a todo lo que es el IPS, tanto de salud como a futuro de la jubilación. Y tenemos los trabajadores independientes. Estos trabajadores independientes pueden aportar al IPS para acceder a la jubilación, no así para el acceso al seguro médico mientras que sea aportante. Claro, el trabajador independiente cuando llega a la jubilación sí ya va a tener la cobertura médica también, pero mientras tanto solamente hace un aporte para su jubilación. Entonces recuerden, un trabajador independiente, claro que puede aportar al IPS, sería para su jubilación, y el trabajador dependiente sí que también lo puede hacer. Eso por un lado, cerrando un poco lo que hace a la seguridad social, y entramos ya en las lecciones que quiero desarrollar con ustedes hoy, que son un poco cortitas, por suerte, donde hablamos sobre el incumplimiento de las normas de trabajo. Aquellos que tienen su código, les voy a pedir que ya tengan a mano para poder ir leyendo todos juntos. Antes de avanzar también y para cerrar un poco de la seguridad social, ustedes van a encontrar en el Código Laboral, en el artículo 382 y 383. Es súper corto en el Código Laboral, pero cuando nos vamos en esta última parte del Código Laboral, hay muchísimas disposiciones que hacen a la seguridad social, que es muy amplio. Por eso no se engañen por lo que ven en el Código Laboral, porque es mucho más amplio y es mucho más importante de lo que aparentemente se ve en el Código Laboral. Y el 382 dice, el Estado con aportes y contribuciones propios y de empleados y trabajadores amparará por medio de un sistema de seguridad, de seguros sociales, a los trabajadores en carácter general, que hablábamos ya de todas las coberturas que da el IPS, y especialmente aquellas coberturas que son derivadas del trabajo, sean enfermedades o accidentes, ¿está bien? Y el 383, justamente lo que les decía, dice el 383, quedan incorporados a este libro del código las leyes y reglamentos sobre la seguridad social. Disculpen, y ahí entra lo que es la ley del IPS, la ley de creación, todas sus modificaciones que son muchísimas. También les hablaba que el IPS cuenta con dos plataformas muy importantes,
que es el REI, que es el registro de todos los empleadores, y Mi IPS, que es donde todos los que son asegurados pueden registrarse y van a tener un acceso a todos sus aportes, cuáles son sus consultas, sus tratamientos, su historial médico, todo pueden acceder ahí y son servicios que ofrece el IPS que son muy útiles. También se pueden hacer denuncias en la plataforma del IPS cuando un empleador está incumpliendo con las normativas. Ahora, cierro esto y entramos ya en lo que son las sanciones y cumplimiento de las leyes de trabajo, que es la siguiente lección. Eso está a partir del artículo 384 del Código Laboral. Ahora, cuando hablamos de esto, un ratito voy a ver si tengo, creo que no tengo para proyectar, pero lo importante de esto es ahora, ¿qué pasa cuando un empleador incumple con todo lo que estuvieron dando ya ustedes en Derecho Laboral 1 y en Derecho Laboral 2? Cuando no respeta todas las disposiciones del Código Laboral o las disposiciones del reglamento interno o las disposiciones del contrato colectivo que ya desarrollamos en clase, entonces cuando hay estas violaciones a las disposiciones o hay omisiones, es decir, la patronal omitió, no cumplió, se olvidó, entonces quiere decir que el empleador se convierte en un infractor y comete estas faltas. Ahora, puede ser que cometa estas faltas sin querer o intencionalmente o por negligencia. Aunque sea sin querer o aunque sea queriendo, se convierte en un infractor ante el incumplimiento o ante estas faltas cometidas. ¿Por qué? Porque la patronal tiene la obligación de conocer todas las normativas, no puede desconocer estas, y a lo largo de todo lo que estuvieron ustedes dando en Derecho Laboral 1 y 2, habrán visto que la patronal tiene muchas obligaciones. ¿Cuáles son? Las de tener los libros obligatorios, la de hacer el de hacer el contrato individual de trabajo, el de hacer las liquidaciones de salario cada mes, el de hacer un certificado de trabajo, qué sé yo. Son muchísimas cosas que si uno va a ser patronal tiene que conocer y tiene que cumplir. Entonces, por eso es que el Código Laboral justamente habla de el incumplimiento y las sanciones cuando la patronal omite algunas de estas disposiciones que son obligatorias para el empleador. Entonces, justamente, ¿cuáles son los elementos? Podemos decir de que hay una acción u omisión, es decir, hacer o dejar de hacer. Si yo hago algo que no tengo que hacer o simplemente no hago algo que tengo que hacer, estoy ante una infracción. El caso más común que todos conocemos. La patronal tiene que inscribir a sus dependientes al IPS. Yo no le inscribo. Estoy haciendo una omisión y me estoy convirtiendo en infractor siendo patronal. Otra acción en el sentido de hacer. Yo le estoy haciendo trabajar horas extras a mis trabajadores y no les estoy pagando. Estoy cometiendo una infracción al no estar abonando lo que debo de abonar y le estoy haciendo trabajar de más. Entonces me convierto como patronal en infractor. También todo lo que yo haga con dolo, culpa, con la intención de perjudicar o con negligencia contra mi trabajador, también me convierte en infractor. El ejemplo que siempre les doy, le hago trabajar a mi trabajador en altura, no le doy ninguna herramienta de seguridad, estoy siendo negligente, estoy actuando con una intención, sea dolo o culpa, pero estoy cometiendo una infracción porque estoy poniendo en riesgo a ese trabajador y a sus demás compañeros de trabajo. También podemos decir de que el empleador se convierte en infracción cuando no cumple las disposiciones de prevención dentro del lugar de trabajo, como ya les dije, y el Código Laboral
habla de lo que son, antes de avanzar un poco más, por supuesto que también hay sanciones para los trabajadores en caso de incumplimiento de estas normativas, por supuesto, en caso de no cumplir con el trabajo pactado, claro que hay sanciones, pero siempre nos enfocamos más hacia la patronal. Pero hay distintos tipos de faltas, por ejemplo, los que son las faltas graves, las faltas leves, ¿está bien? Faltas graves, por ejemplo, son las de no adoptar medidas preventivas para evitar accidentes. Para el trabajador serían las ausencias seguidas de 3 o más días sin justificar. Entonces, para ambos lados hay sanciones y también se convierten en infractores. Ahora, ¿qué significa la sanción o cómo nosotros definimos lo que es la sanción? Les voy a proyectar para que puedan ver un poquitito. Tenemos ahí. La sanción debe entenderse como esa consecuencia jurídica que deriva de la comisión de todo acto contrario a derecho. O sea, yo estoy haciendo algo contra las disposiciones del Código Laboral, que lo estuvimos desarrollando ampliamente, entonces me convierto en infractor. Ahora, también habla de que la autoridad de aplicación, es decir, quién es el que fiscaliza y sanciona. El Código Laboral establece quiénes son, pero básicamente dice que no debe perseguir fines económicos, pero sí normalmente suele haber una sanción económica ante incumplimientos. Es importante también saber las medidas de seguridad, las cauciones, las visitas de inspección de vigilancia constante. Todo esto son, como dice ahí, medidas de seguridad con el fin de que se cumplan las prescripciones laborales o las obligaciones que encontramos en el Código Laboral para el empleador. A ver, estoy viendo un poco para no hacer muy largo este punto. Les voy a pedir que preparen su código laboral. El artículo, vamos a empezar a analizar el código laboral, porque todo lo que vemos aquí ya está en el código laboral. Entonces, como les dije ayer en clase también, preferiría que nos guiemos por el código laboral, así también ustedes no se confunden. El artículo 384 del código laboral, y preparen porque vamos a estar leyendo todos, dice que las sanciones establecidas en este título a partir del 384 del Código Laboral se van a aplicar sin perjuicio de las demás responsabilidades, indemnizaciones o pagos de otro tipo de multas que puedan recibir en caso de incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código Laboral. También las multas o sanciones son establecidas en jornales mínimos, que es lo que establece el 384, y los jornales mínimos son los que establecidos para actividades diversas no especificadas en la capital, que es lo que suele salir cada mes. Un jornal es un porcentaje del salario mínimo que eso se va a determinar. Ahora, el 385 habla también de la falta de incumplimiento de las disposiciones de este código que carezcan de pena especial y habla de que toda esta falta de cumplimiento, es decir, este incumplimiento, esta omisión, va a ser sancionado con multas correspondientes de 10 a 30 jornales mínimos para cada trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Si un inspector se va a una empresa, encuentra que, una empresa que tiene 100 trabajadores, de los cuales solamente 20 trabajadores figuran en IPS. Quiere decir que hay 80 trabajadores que no figuran en IPS o que están en negro, entonces se le multa a la empresa de 10 a 15 jornales por cada uno de ellos ante el incumplimiento de las siguientes disposiciones que vamos a analizar ahora. Ahora, el mismo artículo 385 habla de la autoridad administrativa del trabajo. ¿Y quién es la autoridad administrativa del trabajo? Es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Quiere decir que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es el que se encarga de fiscalizar, de constituirse en el lugar, están los inspectores que
hacen su informe, eso comunican al ministerio, se abre un sumario y en caso de que la empresa realmente incumpla con estas medidas es que sale una resolución ya estableciéndose las sanciones que debe de pagar a futuro la empresa. Y hago un pequeño paréntesis en este punto, ya es algo procesal, pero es importante saber qué pasa con esas resoluciones del Ministerio de Trabajo si es que la empresa no está de acuerdo. ¿Puede apelar? ¿Puede recurrir? Sí, puede apelar. ¿Ante quién apela? Apela ante el Ministerio, perdón, apela ante el Tribunal de Apelación en lo laboral esas sanciones. No se apela ante un juez de primera instancia, no se inicia un juicio contra el Ministerio de Trabajo por las multas, sino que esto se apela y el Tribunal de Apelación en lo laboral determina si las sanciones son justas o injustas. ¿Está bien? Y como dice la Autoridad Administrativa del Trabajo, incluso en el artículo 385, dispondrá la suspensión temporal hasta 8 días de las actividades que desarrolle el empleador con el pago de los salarios caídos a sus dependientes, cuando dentro del término de un año reincida más de una vez en el mismo hecho infractor. Supongamos que no se le está pagando el salario mínimo a los trabajadores, cae un día un inspector, labra acta, verifica que hay 10 trabajadores que no cobran salario mínimo, entonces se le sanciona a la empresa. Si los inspectores en una segunda vez vuelven a ir a la empresa y vuelven a verificar que aún se les está pagando menos del salario mínimo a estos 10 trabajadores, ya es reincidencia. Quiere decir que el ministerio les puede suspender sus labores hasta 8 días de conformidad al 385. Y justamente dice cuáles son las sanciones o cuáles son las medidas. Hablamos del incumplimiento de las disposiciones del Código del Trabajador, que afecte más del 10% de la nómina de trabajadores. Hablamos de, fíjense ustedes el inciso A, incumplimiento de las disposiciones del trabajo. El Código del Trabajo dice que cada fin de mes se le tiene que dar a cada uno de los trabajadores una hoja de liquidación, donde dice el salario, los descuentos, todo eso. Si el inspector verifica que no se le está dando esa hoja de liquidación a más del 10% de los trabajadores, eso es una infracción de conformidad al artículo 385, inciso A. Entonces, se le aplica esta multa de 10 a 15 jornales por cada uno de sus dependientes. ¿Está bien? También el inciso B habla del incumplimiento de los artículos 393, 394 y 395 del Código Laboral, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, incluso habla de lo que es la suspensión temporal ante una reincidencia, es decir, si la patronal vuelve a incumplir estas disposiciones, se le suspende efectivamente de manera temporal en un término que señale la Autoridad Administrativa del Trabajo, que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Incluso, atiendan bien, si esto es reincidente otra vez, a pesar de la suspensión, el ministerio puede disponer la cancelación de esa industria, comercio o empresa ante el incumplimiento de las normativas contenidas en el Código Laboral. Y algo importante también, una vez que se cancela el registro patronal, es decir, ya no puede más la patronal figurar como patronal, el trabajador tiene derecho a la indemnización como si fuera un despido con causa injustificada. Ayer veíamos nosotros en clase cuando hacíamos esas liquidaciones, cuáles eran los rubros que se calculaban en caso de despido injustificado. Entonces, si la empresa es reincidente, se le suspende, vuelve a reincidir en una falta, el ministerio puede cancelar el registro patronal, es decir, ya no puede operar como patronal y el trabajador tiene derecho a una indemnización por despido injustificado. También el artículo 385 dice que el incumplimiento de cada obligación legal del empleador con la autoridad administrativa va a ser sancionada con una multa equivalente de 10 a 30 jornales mínimos
por cada trabajador afectado, y esto va a ser duplicado en caso de reincidencia, después va a ser suspendido y por último va a ser cancelado su registro de patronal. El artículo 386 del Código Laboral también habla de que los empleadores que obligan a los trabajadores a trabajar más tiempo de lo que establece el código para la jornada ordinaria, es decir, 8 horas diarias, horario diurno, 7 horas horario nocturno y 6 horas en caso de trabajos insalubres y demás. Entonces, si el Ministerio de Trabajo se da cuenta o se entera o verifica que se le está haciendo trabajar más de lo que establece el Código Laboral en ese sentido, también va a ser sancionado con una multa de 10 jornales mínimos por cada trabajador, el cual, en caso de reincidencia, ¿qué pasa? Se va a duplicar, o sea, va a pasar a 20 jornales en caso de reincidencia ahora. El Ministerio de Trabajo le multa a la empresa. Pero ¿qué pasa con el trabajador que estuvo ahí cumpliendo esas horas extras? A modo de sanción, vamos a decir, el empleador está obligado a pagarle por esas horas extras a cada uno de sus dependientes. El pago de esas horas extras se tiene que comunicar al Ministerio de Trabajo a fin de que el Ministerio pueda constatar de que efectivamente ya se le pagó al trabajador por sus horas extras. ¿Está bien? Otra de las sanciones que también establece el Código Laboral es el artículo 387, que dice el empleador que no conceda a los trabajadores los descansos legales obligatorios y días de vacaciones. ¿Se acuerdan? Nosotros ya vimos cuáles son los días de descanso legal. Decíamos que era 1 hora todos los días para poder almorzar, media hora como mínimo para poder almorzar o hacer otras cosas. Decíamos que tiene que tener un descanso de 16 horas también cada día, y en la semana tiene que tener una vez a la semana el descanso, que va a ser preferentemente domingo, ¿se acuerdan? Y las vacaciones, que son los descansos anuales. Entonces tenemos 4 tipos de descansos que son obligatorios. Y el 387 dice, ¿qué pasa si la patronal no respeta estos descansos? El trabajador entra a las 7 de la mañana y hace un horario continuado hasta las 3 de la tarde, por ejemplo. Jamás tuvo su media hora de descanso. O le hace trabajar de lunes a lunes sin su único día de descanso. Entonces el Código Laboral dice, esto es una falta, y la sanción va a ser la de una multa de 10 jornales mínimos por cada trabajador afectado. Y por supuesto esto se va a duplicar en caso de reincidencia, quiere decir que si vuelve a reincidir ya se le va a multar 20 jornales. En caso de que no se respeten estos descansos que son obligatorios. El artículo 388 también habla de los empleadores que infrinjan los descansos legales de maternidad o incluso se nieguen a dar los permisos para la lactancia. Ni siquiera hablamos de los permisos por maternidad, ya hablamos del periodo de lactancia, que por la ley de lactancia materna tenemos de 1 hora y media, o sea, 90 minutos, y así se va distribuyendo. Bueno, si la patronal se niega a dar los permisos de lactancia, se niega a dar los permisos de maternidad, entonces se va a imponer una multa de 50 jornales por cada trabajadora afectada. ¿Entienden? Y en caso de reincidencia, esto se va a duplicar. Fíjense ustedes que todo lo que estuvimos viendo hasta ahora eran sanciones de 10 jornales, 10 a 30 jornales, pero cuando hablamos de mujer embarazada o mujer en periodo de lactancia, la multa es de 50 jornales por cada una de ellas. El artículo 398 también del Código Laboral habla de que las sanciones a que se refiere este artículo, este capítulo, les reitero, cumplimiento del Código Laboral, el no respeto de los descansos legales, el no pagar horas extras, el no respeto del periodo de maternidad y de lactancia, o las demás, o cualquier otro tipo de incumplimiento que pudiese surgir, tenemos que
un ratito, tenemos que esto se va a estas multas, mejor dicho, a qué se refiere el título, el código, se van a hacer de manera sumaria, es decir, la autoridad administrativa, el Ministerio de Trabajo, es el órgano competente para abrir la investigación al respecto. Me adelanté un poco, pero retrocediendo nuevamente a cuáles son los tipos de sanciones, el 389 habla también de qué pasa con los menores de edad si es que no se sigue con las disposiciones. Ustedes ya en Derecho Laboral 1 estuvieron dando sobre los contratos de los adolescentes trabajadores. Ustedes saben que los niños y niñas no pueden trabajar. Los adolescentes pueden trabajar siempre y cuando no sea servicio doméstico. Por la nueva ley de servicio doméstico está prohibido para los adolescentes esta modalidad de trabajo. Entonces, ¿qué pasa si un menor de 18 años realiza labores en lugares insalubres o peligrosos o trabajo nocturno o industrial que también tienen prohibido, y eso lo dimos en clases anteriores, o inclusive le están haciendo trabajar como doméstico a un adolescente o igual si es un niño o niña, entonces va a ser sancionado con una multa de 50 jornales. En caso de reincidencia, esto va a subir a 100 jornales. Y algo muy importante también, el 389 del Código Laboral dice que el empleador que ocupe niños menores de 12 años se le va a imponer una multa de 50 jornales por cada menor, y esto se va a duplicar también en caso de reincidencia. Y la autorización dada para trabajar por los padres legales de los niños en fraude a la ley va a constituir una causa de nulidad del contrato de trabajo, por lo tanto se le va a poder multar a la patronal. ¿Qué quiere decir esto? Si es que el trabajador tiene menores de edad trabajando con supuestos permisos, quiere decir que ese permiso, si no cumple con las formalidades legales, va a ser declarado nulo y lo mismo se le va a sancionar al empleador. A ver, el artículo 390, ¿alguien que pueda leer, por favor? ¿Alguien que tenga su código laboral a mano? Hola. El empleador que pague a sus trabajadores salarios inferiores al mínimo legal o al establecido en los contratos colectivos de trabajo será sancionado con Se te escucha muy bajito, Gustavo. bueno, y ahora el empleador que paga a sus trabajadores salarios inferiores al mínimo legal o al establecido en los contratos colectivos de trabajo será sancionado con multa de 30 jornales mínimos por cada trabajador afectado, que se duplicará en caso de reincidencia. Sufrirá igual sanción el empleador que pague a salarios desiguales en los casos en que este código lo prohíba, y b. salario en vales, fichas o cualquier signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda de curso legal. Gracias, Gustavo. Entonces, lo que dice el artículo 390 es, cuando se le paga por debajo del salario mínimo, también va a incurrir en multa. E inclusive si supongamos que Gustavo y Amada realizan la misma función, los dos hacen el mismo trabajo, pero Gustavo cobra 500.000 más que Amada porque Amada es mujer. Entonces, ahí hablamos del inciso A cuando hay salarios desiguales, entonces también se le va a multar a la patronal en esos casos. Y nosotros dábamos en clases anteriores que se le paga a los trabajadores, se le debe pagar con dinero en efectivo, ¿se acuerdan ustedes? O con dinero de curso legal. Y hasta un porcentaje nomás se le puede dar en concepto de vales, vamos a decir. Entonces, en caso de que
la patronal le esté pagando con el 100% de los vales o no le esté pagando en efectivo, le esté pagando con monedas que no son de curso legal, entonces también se le va a multar a la patronal en esos casos, y justamente dice con 30 jornales mínimos por cada trabajador perjudicado. En caso de reincidencia, esto se duplica también. Bien, el artículo 391, ¿alguien que quiera leer? Sila, Ma, Julia, Naila, Cristina, Andrea, Cintia. Te leo otra vez. Bueno, dale, Gustavo. 391, profe. Ay, le vamos a dar oportunidad a Cristina. 391, Cristina. Bueno, profe. Al empleador que no observase en la instalación, equipamiento y dirección de su establecimiento las disposiciones establecidas por este código y los reglamentos técnicos para prevención de los riesgos en el uso de las máquinas, instrumentos, herramientas y materiales de trabajo, o no adoptase las medidas adecuadas, se le impondrá una multa de 20 a 30 jornales mínimos por cada infracción, sin perjuicio de la obligación de cumplir las normas legales de higiene, seguridad, comodidad y medicina del trabajo, en el plazo a ser fijado en cada caso por la autoridad competente. En caso de reincidencia, se duplicará la multa. Muchas gracias, Cristina. Entonces, también, esperen un ratito, también, y esto ya dimos en clases pasadas, decíamos, ¿se acuerdan ustedes que hablamos de la importancia de la utilización de las medidas de seguridad, de lo que hace a la higiene, la seguridad, todo esto? Y decíamos nosotros, la patronal está obligada, pero los trabajadores también están obligados a la utilización de los equipamientos, y la empresa tiene que brindar estos equipamientos. Entonces, en caso de que la empresa no esté dando todos estos equipamientos que dimos muchísimo ya en clases anteriores, entonces la multa va a ser de 20 a 30 jornales por cada trabajador. Por supuesto, en reincidencia, esta multa se duplica. Si en un consorcio hay 30 trabajadores mejorando las rutas y no tienen los cascos, no tienen las medidas de seguridad, entonces se le va a multar por cada uno de los trabajadores, es decir, por los 30 trabajadores que no tenían las medidas de seguridad, van a recibir esta multa. El artículo 392, les doy un poco de respiro, también dice que el empleador que establezca en el lugar de trabajo expendios de bebidas embriagantes, es decir, bebidas alcohólicas, drogas, o cualquier otro tipo de sustancia, o casas de juego de azar, va a sufrir una multa de 30 jornales mínimos que se va a duplicar en caso de reincidencia. Y nosotros leíamos ya en uno de los artículos del Código Laboral que estaba prohibido el consumo de bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones, como también está prohibido que tanto el trabajador como el empleador se presenten en su lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el consumo de sustancias. Entonces, pero esto se agrava mucho más si es que el propio patrón está vendiendo bebidas alcohólicas o algún tipo de droga, entonces va a recibir una multa. Incluso no puede tener juegos de azar. Ustedes suelen ver, y les doy el ejemplo, ustedes suelen ver en los almacenes, por ejemplo, esas cajitas que son, vos le pones una moneda y jugás para ver si ganas. Eso es considerado juego de azar. ¿Qué pasa si eso se pone dentro de una empresa? Y el artículo 392 justamente dice eso no se puede hacer porque hablamos de juegos de azar. O supongamos que cada viernes a la tarde la patronal habilita un salón para que todos puedan jugar timba o puedan hacer algún tipo de juego de azar para apostar. Entonces, claro que la patronal puede recibir una especie de multa por esas acciones que realizan. El artículo 393, ¿alguien que quiera leer? Voy a leer, profe. Dale, gracias.
La práctica desleal del empleador contra las garantías de la estabilidad sindical previstas en este código será sancionada con multa de 30 salarios mínimos por cada trabajador afectado, que se duplicará en caso de reincidencia. Gracias Mirna, nosotros dimos en clases anteriores todo lo que hace la estabilidad sindical, ¿se acuerdan? Nosotros decíamos que los trabajadores tienen el derecho a formar sus sindicatos, que ellos se encuentran protegidos, lo mismo que los trabajadores que tienen estabilidad sindical, no se les puede perseguir, despedir, cosas así. O sea, hablamos muchísimo de eso. Lo mismo todos aquellos que negocian el contrato colectivo, todos estos se encuentran ampliamente protegidos por el Código Laboral que ya dimos en clase. Entonces dice, en este apartado de sanciones, dice justamente, si el empleador actúa de manera desleal y perjudica esas garantías de estabilidad sindical, por supuesto que va a recibir una multa o una sanción de 30 jornales por cada trabajador afectado en este caso. Si es que la empresa empieza a perseguir o despide a sus trabajadores que cuentan con estabilidad sindical o que quisieron formar un sindicato, pueden recibir una multa por cada uno de los trabajadores que fue despedido de manera injustificada. A eso se refiere ese artículo. El artículo 394, ¿alguien que quiera leer? Voy a leer, profe, 394. Sí, Sila. Un ratito nomás que dice, al empleador que se niega a reconocer o tratar con un sindicato de trabajadores registrado legalmente o a celebrar el contrato colectivo obligatorio con el sindicato de sus trabajadores, se le impondrá una multa de 50 jornales mínimos, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación. En caso de reincidencia, se duplicará la multa. Pasa lo mismo con los, gracias Sila, pasa lo mismo con los, seguimos hablando en el punto de los sindicatos, ¿verdad? Si la patronal se niega a reconocer, tratar a un sindicato, hace discriminación, les amenaza, etcétera, también reciben una multa en ese caso. Es decir, el código protege totalmente, y eso hablábamos en clases anteriores, ya desde la misma Constitución Nacional, hablamos de esa protección que se le da a todo lo que son las negociaciones de los derechos colectivos de los trabajadores, y esto incluye lo que es, por supuesto, sindicatos, creación de sindicatos, etc. El artículo 395 también habla de que los empleadores que pongan en la lista negra a determinados trabajadores se le va a imponer una multa de 30 jornales por cada trabajador afectado, y esto se va a duplicar en caso de reincidencia. ¿Qué es la lista negra? La lista negra es esa famosa donde vos ya la patronal ya le marca al trabajador. Entonces siempre le hace de menos, siempre lo le quiere sancionar, siempre le maltrata, siempre es el que le humilla, le hace trabajar de más, le da sobrecarga de trabajo, o incluso una vez que termina la relación laboral, la misma patronal se encarga de llamar en los lugares donde el trabajador mete currículum, se encarga de llamar y hablar mal del trabajador y decir, yo luego le despedí por tal motivo. Que eso ocurre en muchísimos lugares, entonces eso es considerado lista negra y va a recibir una multa de 30 jornales por cada trabajador afectado. El artículo 396, ¿alguien que quiera leer? ¿396? Voy a leer de vuelta, profe. Sí, dale. El incumplimiento por el sindicato de trabajadores de las obligaciones legales o convencionales y de las prohibiciones legales será sancionado con multa de 30 jornales mínimos por cada infracción. Son responsables solidarios los miembros de la comisión directiva en ejercicio. En caso de reincidencia, la autoridad administrativa del trabajo podrá solicitar judicialmente la cancelación de la personería jurídica del sindicato, atendiendo a la gravedad del incumplimiento. Gracias, Sila. Bueno, a partir del 396, fíjense ustedes que ya no hablamos de los empleadores. Todos los artículos anteriores hasta el 395 estuvimos hablando de las infracciones cometidas por los empleadores y las sanciones impuestas a ellos. Y el 396 da la vuelta, la moneda, la cara de la moneda,
y habla de los sindicatos. ¿Está bien? Y vean ustedes la facultad que tiene el Ministerio de Trabajo, porque dice, el sindicato de trabajadores que incumple con alguna de las disposiciones legales que contiene el Código Laboral o de alguna de las prohibiciones va a ser multado con una multa de 30 jornales mínimos, pero incluso en caso de reincidencia se puede solicitar la cancelación de ese sindicato. Ahora, el Ministerio de Trabajo solicita judicialmente y es el juez de primera instancia en lo laboral el competente para resolver la cancelación o no de ese sindicato por incumplimiento de disposiciones legales. El Ministerio de Trabajo de por sí no puede cancelar eso, tiene que hacerlo un juez competente. ¿Cuál sería un ejemplo? El sindicato quiere mejorar las condiciones, quiere mejorar el salario, entonces empieza a amenazar a la patronal, empieza a acosar a la patronal, un día ya hacen un incendio accidental, vamos a decir entre comillas, después se descubre que no fue accidental, que fue provocado, entonces todo esto hace que ese sindicato esté recurriendo a medidas ilegales o medidas coercitivas que son pasibles de una multa, como ustedes están viendo en el artículo 396, y eventualmente se podría inclusive, claro, cancelar el sindicato si es que no cumple con todo lo que contiene el Código Laboral. El artículo 397, ¿alguien que quiera leer? $397. Vamos, chicos. Voy a leer, profe. Dale, Mirna. La infracción de la obligación legal de rendir cuenta de la administración de los fondos del sindicato a la asamblea según plazo establecido en los estatutos impuestas a los dirigentes del sindicato se castigará imponiendo a los infractores la cancelación del registro como dirigentes con inhabilitación para ocupar cargos sindicales por el plazo de 10 años. Gracias, Mirna. Ven ustedes también que la responsabilidad no solamente es del sindicato, sino que también de los dirigentes. Y nosotros veíamos en lecciones anteriores cuando hablábamos de sindicato, que el sindicato tiene que rendir cuentas, el sindicato tiene que ser claro en toda su administración financiera. Si incumple esto, los responsables también son los dirigentes, y el artículo 397 justamente dice que se le va a castigar a estos dirigentes en el sentido de que ya no van a ser dirigentes, ya no van a ocupar cargos e incluso no se van a poder postular o ya no van a poder ocupar ningún tipo de cargo a futuro, y me refiero a cargos sindicales. Y por último, el 398, que hace rato me adelanté sin querer, habla de que todas estas sanciones que estuvimos viendo, tanto para los empleadores como también para los sindicatos, todo lo que estuvimos viendo, estas sanciones van a ser impuestas sumariamente por la Autoridad Administrativa del Trabajo. Y siempre les repito, ¿quién es la autoridad administrativa? El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que es la que va a imponer estas sanciones. Y dice sumariamente, ¿por qué? Porque se abre un sumario para que se pueda investigar primero. No es que el ministerio pasa por un local y dice, este incumple y después ya le llega la multa o la sanción o infracción. No. Se van los inspectores en el lugar, labran actas, verifican si se respetan todas las disposiciones legales, y si hay cosas que no se está cumpliendo, eso se comunica al Ministerio de Trabajo y el departamento encargado abre un sumario. Eso le notifica a la empresa tiene derecho a, es como si fuera un juicio común y corriente, pero en sede administrativa. La empresa tiene derecho a contestar esas acusaciones dentro del sumario y tiene que demostrar que sí está todo en regla, que sí está cumpliendo, que no hay ningún incumplimiento legal supuestamente. Entonces, una vez que se contesta, se abre el periodo probatorio, todo eso, y luego se llama autos y luego de eso sale una resolución administrativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde establece lo que serían las infracciones y la multa, como les estaba diciendo. Entonces, es un procedimiento administrativo, no todos conocen, pero aquellos que son asesores de empresa son los encargados de contestar estos sumarios, de hacer seguimiento, etcétera, etcétera.
Entonces, y justamente el 398 dice, previa audiencia del infractor y tomando en consideración las pruebas producidas. Entonces, contra su resolución se puede recurrir ante el Tribunal de Apelación en lo laboral, como ya les dije, mediante una mera interposición del recurso de apelación que ustedes lo van a dar el año que viene en Derecho Procesal Laboral, entonces no vamos a profundizar mucho en esto. Y el recurso de apelación se hace ante la autoridad administrativa, ante el Ministerio de Trabajo y dentro del plazo de 10 días desde que se da por notificada de la resolución donde se le sanciona al infractor. Y algo muy importante que dice, bueno, ¿qué pasa si el infractor, el empleador, reconoce eso y decide pagar rápidamente su multa? El 398 en el segundo párrafo dice, en caso de que el infractor consienta la multa y la abone en el plazo de 48 horas, la multa va a quedar reducida al 50%. Si el Ministerio de Trabajo le multa por 100 millones a la empresa y la empresa antes de las 48 horas decide pagar, la multa va a quedar en 50 millones nomás, ¿entienden? O sea, esa es la ventaja también que el mismo Código Laboral le dice, bueno, si ustedes pagan, le vamos a bajar nomás el 50%, porque la idea justamente es que ellos puedan reconocer su sanción y a partir de ahí puedan dar cumplimiento. Supongamos que paga toda esa multa, de acá a 3-4 meses se vuelve a ir el inspector y vuelve a verificar que no se cumplieron las disposiciones, son reincidentes. Quiere decir que se les va a volver a abrir un sumario y eventualmente se les podría volver a multar, pero sí ya duplicando el monto. ¿Entienden? Rubén, ¿quieres decir algo? Se me apretó nomás, profesora, disculpen. Bueno, no hay problema. Ahora, algo importante también es, como ustedes ven que acá un artículo habla de cada una de las sanciones prácticamente, pero una empresa, claro que puede incumplir en el tema de las horas extras, puede incumplir en el tema de, a ver, algo más que estábamos leyendo, puede incumplir en el tema del trabajo del menor, puede incumplir en la mujer embarazada, y ven ustedes que ya son muchas multas que se van acumulando. Y en las mayorías de las empresas, cuando el inspector se va, no es que encuentra una infracción nomás. Normalmente son todas las infracciones que estuvimos leyendo o la mayoría de las infracciones que estuvimos leyendo que incumple el empleador. Entonces las multas o las sanciones suelen ser varias, suelen ser elevadas. Los sumarios administrativos no son de un tomo o no son finitos, normalmente son de muchos tomos, son expedientes muy gruesos porque se tienen que presentar todas las pruebas. La patronal, supongamos que tiene 100 dependientes, 100 trabajadores, de los cuales 80 supuestamente la patronal estaba incumpliendo con las disposiciones legales. Quiere decir que la patronal tiene que presentar los documentos de los 80 trabajadores, que si le paga horas extras o que si le paga sueldo mínimo, que sí cumplen la jornada diaria, que no excede eso. Entonces, todito eso tiene que presentar de los 80 trabajadores. Normalmente suelen ser muchas pruebas, muchas instrumentales que se analizan y no son tan simples. Entonces, eso es lo que nos toca respecto a todo lo que son las sanciones. Yo quería desarrollar la lección 15 con ustedes también, pero no les quiero tener hasta tan tarde. Entonces, si les parece, podemos desarrollar el otro lunes todo lo que hace a las prescripciones, porque las prescripciones suelen ser un poco más complicado y no quiero desarrollar a las apuradas con ustedes. Entonces, vamos a dejar para la siguiente clase y para hablar un poquitito sobre lo que es la autoridad administrativa del trabajo, que sería la lección 16 también. Entonces así ya vamos a ir cerrando todo esto. Pero básicamente, ¿qué son las prescripciones? Y ya con esto vamos a dar una entrada, pero vamos a cortar. Las prescripciones son el tiempo que tienen los trabajadores o los empleadores para iniciar una demanda y para reclamar los derechos. Porque todo fuero, incluyendo el fuero civil, penal, laboral,
Todos siempre establecen un plazo que tienen las personas afectadas o que quieren reclamar sus derechos para iniciar una demanda. Y esto justamente es para limitar a las personas y para no sobrecargarnos de juicios, porque imagínense una persona que fue despedida hace 15 años, ahora recién quiere iniciar un juicio por despido injustificado. Entonces va a haber mucho desorden judicial y hay inclusive pruebas que ya no van a tener validez o que ni siquiera van a existir. Entonces la norma dice, hay un despido injustificado y se va a reclamar, por ejemplo, el rubro de preaviso e indemnización por despido injustificado, 60 días nomás tiene el trabajador para reclamar. Se van a reclamar vacaciones, aguinaldo, 1 año nomás tiene el trabajador para reclamar. La patronal le quiere despedir al trabajador con causa justificada, tiene 30 días nomás para iniciar el juicio. ¿Entienden? Entonces, la norma te dice, podés demandar, pero tu juicio tiene que iniciar antes de cierto tiempo y eso es lo que son las prescripciones, es decir, cuándo prescribe o cuándo muere tu derecho para poder reclamar ciertos rubros en el ámbito laboral. Todo esto lo encontramos a partir del artículo 399 del Código Laboral. Y vamos a desarrollarlo más detenidamente en la siguiente clase. Ya les voy a traer algunos casos judiciales también, si les parece. Entonces, no sé si tienen duda respecto a las lecciones. ¿Estamos bien? Perfecto, profe. No, profe, yo otra consulta lo que te quiero hacer. Aparte, Dale. considerando la pregunta la pasada que te hice